te diría buenas noticias. Lo único que Dios pide de ti, y creo que esto te va a dar gusto, como que Dios dice, solo quiero, lo único que pido, mujer, dice Dios, que respetes a tu marido sometiéndote a su liderazgo. Eso es lo único que Dios quiere de ti. Ya sé que suena muy sencillo, porque ¿qué decíamos? O sea, habemos algunos varones que no es muy fácil que la esposa se someta, ¿verdad? ¿Qué varón, lo dijimos el miércoles pasado, qué tan fácil será para ti, para tu esposa someterse a ti? Es más, ¿tú te someterías a ti mismo? Creo que es una buena pregunta que deberíamos hacernos. Pero ahí voy otra vez contra los varones, ¿verdad? Como que la traigo contra, ¿verdad? Pero aunque no seas, déjame decirte algo, ¿a qué me refiero con buenas noticias? Aunque no seas una buena cocinera. Dios no dice, tienes que ser una buena cocinera. Aunque hay unas muy buenas cocineras, ¿verdad? Pero eso no pide Dios de ti, ¿no? O que no sepas administrar bien el dinero. O que no sepas cuidar bien a los niños. O que no te guste coser. O sea, eso no es lo que Dios está diciendo. Respeta a tu marido sometiéndote a su liderazgo. De la manera en la que veas a tu esposo va a determinar la manera en que vives con él. ¿Cómo ves a tu esposo, verdad? ¿Ves a tu esposo como alguien que Dios ha puesto en tu vida como líder en tu familia? ¿A quien debes respetar y someterte a su liderazgo a pesar de todas sus fallas y defectos? ¿O lo ves y dices, mira, te voy a respetar y me voy a someter siempre y cuando tú cumplas tu parte o ciertas condiciones que creo que debes cumplir? Eso no dice la Biblia. La Biblia quiere, mujer, que le des gloria a Dios respetando a tu esposo, sometiéndote a su liderazgo. Mujeres solteras, por eso es importante. Las que ya se casaron, ya se amolaron. Lo siento mucho. Pero si hay aquí mujeres solteras, o sea, entonces abre bien los ojos, por favor. O sea, así cuando digas, ay, es que, ay, lo veo y late el corazón. Nada más piensa, ¿estarías dispuesta a someterte a él cuando te cases? Y a lo mejor vas a decir, ¿podríamos posponer la boda para el año que entra? Sí. No sé, ¿verdad? No sé. ¿Cómo le hago entonces? ¿Cómo le hago? Número 1, debes habilitar el liderazgo de tu esposo. Mire, algo que es muy importante que vean, inclusive en el cafecito de mujeres de los viernes, ya llevo ya no sé cuántos, pero ya quiero que llegue el fin de tantos viernes que he estado exponiendo ahí con las mujeres en su cafecito. Hablábamos precisamente con respecto al liderazgo precisamente del esposo. Y hay un dicho mexicano muy conocido, dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esto es muy cierto. No tienes idea, mujer, el potencial que Dios ha puesto en ti. Esto no quiere decir que tú diriges, no quiere decir que tú le dices al marido lo que tiene que hacer, pero cuando tú te des cuenta que Dios ha confiado en tu capacidad como mujer, porque Dios te ha dado cosas que no nos dio a nosotros. Si quisieras saber todo eso, baja los temas que hemos visto los viernes, porque no podría meterme ahí, pero es muy importante, ¿verdad? Un líder no es un líder si nadie lo está siguiendo. Si tú no te sometes a tu esposo, si tú no sigues el liderazgo de tu esposo, él no es un líder. Y entonces no están cumpliendo ninguno de los dos el plan bíblico. Si no decides tú someterte a su liderazgo, no hay quien lo siga. Y dice, estad sujetas. O sea, en pocas palabras, ponte bajo la autoridad de tu marido. Eso es lo que está diciendo. Ahora, lógicamente, por eso hablamos primero al hombre, porque puede parecer el machismo, y ese no es lo que predica la palabra. Yo sé que te incomodas, a lo mejor te enojas contra mí, me vas a mandar 2 que 3 mensajes agresivos en la semana, ¿verdad? A lo mejor hasta los cabellos se te pararon, no esté por ahí de alguna de ustedes saliendo espuma de la boca, ¿verdad? Y cuello erguido, ¿verdad? Porque acabo de usar esta palabra peligrosa, sumisión, ¿verdad? Pero mira, no te me adelantes, no es un asunto cultural, no es un asunto intelectual. Esto es un asunto espiritual. Espiritual. Y yo digo, te pregunto, ¿crees que tu esposo debe amarte
de la manera en la que Dios quiere que te ame? Sí, ¿verdad? ¿Crees tú que tus hijos deben amarte y obedecerte como Dios quiere que lo hagan? Dirás, claro que sí, más les vale, dirás, ¿no? ¿Crees que los padres deben guiar y educar a sus hijos como Dios desea que lo hagan? Claro que sí. Y entonces te diría, bueno, si estás de acuerdo con todo eso, no puedes entonces solamente tomar una parte y otras no. O sea, tú, marido, me debes a mí amar y cuidar y tratar bien, y tú, mi hijo, te me sometes. Pero yo no me le someto a nadie. Entonces, no se puede, así no es, ¿no? Dios dice que debes someterte a tu esposo. Ya sé que te está incomodando, pero es cuando queda todo en posición correcta. Ese es el diseño de Dios para la familia. Cada miembro de la familia, ante la perspectiva bíblica, tiene un papel especial, individual que desempeñar. Al esposo no le toca hacer lo que le toca a la esposa y viceversa. Así lo estableció Dios. Y esto no quiere decir que alguien sea de más importancia. Malentendemos. A veces la mujer, cuando escucha la palabra sumisión, siente que entonces va a ser menos que el esposo. Y el esposo, cuando habla de que él es la cabeza del hogar, siente que entonces él es más que la mujer. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Tenemos igual valor, igual importancia, igual amor tiene Dios para el hombre como para la mujer. Y la Biblia dice que cuando tú te sometes, mujer, a tu marido, le das gloria a Dios, mostrando entonces el amor hacia los demás. Y entonces dijimos el miércoles pasado, maridos, ¿qué deben hacer los maridos? Una sola cosa, amar. Ama a tu esposa. O sea, no hay mucho, o sea, como entiendo, así como, ¿entendiste? O sea, por si, nada más, mi mujer es respeta. Respeta a tu marido. A los padres, ¿qué les dice? Cría a tus hijos. Y a los hijos, ¿qué les dice? Obedezcan a los padres. Se fija, bien sencillo, podemos definirlo con tan pocas expresiones, más con una palabra para cada función. Así de fácil. El marido debe amar a la mujer debe respetar al marido, los padres deben criar a los hijos y los hijos deben obedecer a sus hijos. Simple y sencillamente, no tiene ciencia, no necesitas una maestría y un doctorado para comprenderlo. Qué bueno que Dios lo puso en estos términos tan sencillos. Y vuelvo a insistirte, no estoy diciendo que la mujer es inferior al hombre. Ellas llevan también el sello de Dios. Ustedes llevan el sello de Dios. Estar bajo la autoridad de alguien no tiene nada que ver con la calidad de ustedes como mujeres. Dice 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Se fija, ahí está un orden divino, una estructura establecida por Dios. Todo tiene, ahí está Dios, está Cristo, está el varón, está la mujer. Y no es nivel de calidad, es una estructura de organización, un orden divino. Cristo no es inferior al Padre, ¿verdad que no? Pero está bajo su autoridad. El famosísimo pasaje de Filipenses 2, versículo 5 en adelante, Filipenses 2:5, dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse. Vaya que tenía mucho de qué agarrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si nada más estamos hablando de Cristo. Y por eso es que tú y yo, el día de hoy, podemos tener la entrada al cielo, porque Cristo se sometió al liderazgo del Dios Padre, aunque no hubiera querido, lo hizo. ¿Y qué le dijo a Dios? Hágase tu voluntad, no la mía. Eso es someterse. Cristo se sometió. Cristo pudo haber dicho, no, o sea, crucificarme, no, pon a otro, tráiganse aquí, ¿verdad? Pero al final de cuentas le dice al Padre, o sea, ¿sabes qué? ¿Podrá ser posible que pase de mí esta copa? Fue una angustia por la que pasó Cristo, no fue algo sencillo.
A lo mejor así como Cristo te pasa a ti cuando te digo que te debes someter a tu esposo y empiezas a sudar gotas de sangre. Y digas como Cristo, mi alma está angustiada hasta la muerte, ¿verdad? Pero al final de cuentas le dice Dios, ¿será posible? Y al comprender que no, dice, bueno, que se haga tu voluntad. Y esta es la actitud, mujer, que debes tener, o sea, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios. Si Cristo no se hubiera sometido a la autoridad del Padre, tú y yo el día de hoy no tendríamos la oportunidad de ir al cielo, no tendríamos la salvación. Gracias a que Cristo se sometió a la autoridad de Dios, fue a la cruz, murió, resucitó, y ahora tú y yo al creer en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. Imagínate si le hubiera dicho no me someto, como tú a lo mejor, mujer, podrías decir no me someto. ¿Tú te merecías que Cristo se sometiera a Dios para morir por ti? No es un asunto de merecer. Entonces no es si tu marido se merece que tú te le sometas. Aquí no estamos hablando de eso. Es Dios dando instrucción. Tú te estás sometiendo a tu marido para darle gloria a Dios, no porque se merezca tu marido. Y algo bien importante, hago un paréntesis, maridos, dice, mujeres, estad sujetas. No dice, maridos, sometan o sujeten a sus esposas. Hombres, no nos toca someter nosotros a nuestras esposas. Dice que ellas deben someterse. No dice, maridos, sometan a sus esposas. No dice eso. Es que deja de andar queriendo, ¿verdad? No salgas de aquí diciendo, ya viste lo que dijo el pastor, y que agarres la Biblia, le des de bibliazos y le digas, sométete, ¿verdad? No es algo que tú puedas forzarla ni obligarla. Hay mucha diferencia entre someterse y obedecer. Por ejemplo, a los hijos se les dice que deben obedecer. A la mujer no dice, mujer, obedece a tu marido, dice, sométete a tu marido en forma voluntaria. Si los hijos, por ejemplo, que Dios dice que deben obedecer, no obedecieran, debes aplicar disciplina. Debes aplicar disciplina. Pero si tu esposa no se somete, no la vas a castigar, ¿verdad? No la puedes obligar. Supe de un caso, esto es verídico, no de aquí de la iglesia, gracias a Dios, pero de un caso en el que el esposo llegaba a casa y decía, no me gustó cómo te comportaste el día de hoy, ven para acá, voy a sacar el cinto. Estamos hablando de dos esposos, voltéate. Y le daba de cinturonazos como si fuera su hija. O sea, eso no es bíblico. Eso no es someterse, ¿verdad? Así es de que en el original griego, inclusive cuando habla de referir, es cierto, es un caso de la vida real. En el original griego, someterse es algo voluntario, no es algo que tú puedas obligar. Lógicamente que hay ciertas excepciones a la sumisión. Por ejemplo, en inmoralidad, en una acción antibíblica, en deshonra. ¿Se acuerda que dice honroso es el matrimonio? ¿Y qué dice? Y el hecho sin mancilla, ¿verdad? Este es bien importante, ¿no? Ahora, ¿qué haces tú, mujer, si tu esposo no cree en Dios? Primera de Corintios 7:12. Primera de Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo. Está como diciendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora son santos. ¿Se fija? No es un argumento el hecho de que tu esposo no sea creyente para que tú andes queriendo rebelarte al orden divino. Mejor piensa cómo puedes permitir o ser de influencia para que tu esposo conozca a Dios. Pero una cosa sí te digo, antes de buscar transformar a tu marido, debes buscar qué es lo que Dios quiere que tú hagas y que tú cambies y que tú seas transformada. Si no, nunca vas a acabar. ¿Qué cualidades quiere Dios que tú tengas para ser la esposa que Dios quiere que seas para tu marido?
Esta es la pregunta más bien.